Sí, Sí, está todo sí. perfecto. Ya. Buenas tardes. A la invitada de honor, supuestamente, Francisca Carrasco. Estamos muy contentas de que pueda estar con nosotras y muy felices también de compartir nuestra experiencia. Nosotras tenemos primer año de fonoaudiología. Mi compañera presente son Constanza Vázquez, Cecilia Molina y Claudia Castillo. Esperemos en esta entrevista podamos conocernos y, bueno, formularte las preguntas y que tú con toda la comodidad nos puedas responder. Así que quien inicia la formulación de preguntas es mi compañera Constanza Vázquez y Cecilia Molina. Gracias. Bueno, buenas tardes, señorita Francisca. Mi nombre es Cecilia Molina y yo seré quien le va a formular las preguntas, junto a mi compañera Constanza Vázquez. Bueno, empezando con nuestras preguntas, me gustaría saber cómo ha sido su trabajo en estos tiempos de pandemia. La verdad es que ha sido bastante activo, al menos en mi caso, el trabajo. No me ha afectado como al resto el tema de la pandemia. Sí, lógicamente por el teletrabajo es mucho más agotador, estar siempre en una pantalla, pero ha andado bastante bien. ¿Nos podría contar acerca de su trayectoria profesional? Ya, bueno, les cuento aquí, les voy a aclarar igual un poquitito el tema de mi trayectoria profesional. Yo, como les contaba, egresé en 2018 de la Universidad de Fonoaudiología, pero no ejerzo propiamente tal como fonoaudióloga, sino que yo tenía estudios musicales desde antes y trabajaba en una escuela de arte. Entonces desde allí me he mantenido trabajando, pero mezclando un poco lo que es la fonoaudiología con la música. Principalmente lo utilizo mucho en los temas de la iniciación musical, que es a lo que me dedico, a trabajar con niños en edad de preescolar. Y además también hemos estado haciendo investigación respecto a la música, por ejemplo, al desarrollo del niño en los ámbitos musicales, etc. Eso es como a grandes rasgos a lo que me dedico, como en mi carrera. Entonces, he estado trabajando siempre ligado a la música y bueno, trabajaba igual desde antes que egresara, pero cuando egresé ya lógicamente lo pude complementar y establecer mucho más, sobre todo en la parte de la educación preescolar. Perfecto. ¿Nos podría decir cuáles son los aspectos que abarca el área de la voz? ¿A qué te refieres con los aspectos? Por ejemplo, al momento de los niños desarrollar el tema del canto a temprana edad. Ah, ya. Mira, lo que pasa es que en mi caso yo trabajo más que las actitudes, como las aptitudes vocales, trabajamos nosotros lo que es toda la estimulación general, ¿ya? Bueno, desde el ámbito de la música puedes trabajar dos cosas como de una perspectiva fonoaudiológica, que es súper importante la parte lingüística, que también es muy importante en los niños en prebásica porque cuando te enfrentas como a la realidad laboral te das cuenta que existe un gran porcentaje de niños que viene con algún, puede ser por ejemplo un trastorno del lenguaje o con alguna dificultad que es súper difícil trabajar música si es que no logras sacar adelante ese tipo de dificultades. Por ejemplo, yo siempre comento mi experiencia y me doy cuenta que los niños, muchos llegan teniendo dificultades de reconocer, por ejemplo, términos como largo, corto, arriba y abajo, por ejemplo. Entonces, es súper difícil que son términos que están totalmente relacionados, por ejemplo, con las notas musicales de lo grave y agudo, o con lo largo y corto a las figuras rítmicas como figuras largas como redondas y cortas como corcheas, por ejemplo. Entonces, desde ese aspecto es muy importante, también sirve, es muy útil el tema de la fonoaudiología, y en la parte vocal también, porque los conocimientos desde ya la parte de la voz como normal o la voz patológica, entonces ahí también adquieres algunas herramientas de cómo enseñarle a los niños, por ejemplo, a respirar, a trabajar postura, a trabajar relajación, o también a poder distinguir y captar tempranamente a los niños que puedan tener algún tipo de patología vocal. Ya. ¿Y cuál es la patología más frecuente en niños?
¿En voz, dices tú? Sí, en voz. En voz, la mayoría de los niños con nódulos. Típico ahí de los niños que son buenos, desordenados, buenos para gritar y toda esa cosa, tienen generalmente con nódulos. Tienen problemas con ¿Y nódulos. cuáles son las causas de estas patologías en los niños? La sobrecarga vocal. Ya, muchas gracias. Ya, ¿en qué servicios asistenciales ha trabajado como fonoaudiólogo? ¿De ¿Y en salud? qué? Sí, Sí, de salud. Nunca he trabajado en salud, siempre he estado dedicada a la educación. Lo que sí hice es mi internado en el hospital de Quirihue. Hice una rotación en Quirihue. ay. Bueno, ¿qué le incentivó a querer estudiar fonoaudiología? Bueno, cuando ingresé, en realidad estaba buscando algo que tuviera relación también con la música. Era una carrera que me parecía bastante atractiva, y en esos tiempos también el campo laboral era mucho más amplio y había menos fonoaudiólogos egresados también. Entonces era una carrera como que estaba recién partiendo de cierta forma acá. Entonces también me gustaba mucho la malla que tuviera la parte de educación y también como ese campo clínico que permite como tener ese espectro más amplio. Ya. ¿Cómo se desarrolla el ambiente laboral de una fonoaudióloga actualmente? ¿A qué te refieres como de trabajar online? Sí, Bueno, yo creo que es súper difícil trabajar online con niños, sobre todo cuando uno está dedicado como a los niños más pequeños. Hay que tener bastante herramienta, pero bueno, desde mi caso, como mi experiencia, a mí me ha funcionado bastante bien, salvo algún otro niño que no está tan receptivo, pero manejando estrategias de didáctica y sobre todo, no sé, el tiempo que uno va a estar con el niño, la confianza que va a tener, la relación que tienes tú con el niño, son indicadores que son determinantes para poder realizar algún tipo de sesión. Entonces, en mi caso ha ido bastante bien con la mayoría. Hay algunos que no ha funcionado, y ya hasta ahora tengo un niño más o menos que no funcionó, y ahí hemos dejado de trabajar. ¿y cuál ha sido su experiencia más enriquecedora en la terapia de la voz? Mi experiencia más enriquecedora es la terapia de la voz. Bueno, es que propiamente tal yo no hago terapia de voz, la verdad. Entonces no sé si tengo una experiencia enriquecedora desde ahí. Yo creo que, no, perdón, sí, sí tengo una experiencia enriquecedora, se me olvida. Nosotros publicamos un artículo hace poco con la profesora Jazmín respecto al uso de la electroestimulación en voces de profesores. Entonces yo creo que eso ha sido como una experiencia más enriquecedora haber podido publicar en la revista de Logopedia. Ya, muchas gracias. Ya, Sí. pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las herramientas de trabajo que usted más utiliza para realizar su rol como fonoaudiólogo, como profesional? Mi herramienta ¿te refieres a como conocimiento o materiales? Como conocimiento. Como conocimiento, lo que yo más uso, oye, la verdad es que harto casi todo, porque, eh, por ejemplo, vital desarrollo del lenguaje, toda la parte lingüística del lenguaje de niños, siempre. También lo que es parte de voz, de técnica vocal y todo, de ejercicios, también. Mucho lo ocupo, sobre todo para enseñar canto a los más chiquititos. En realidad no es que le haga clase de canto, pero para darle algunas como herramientas para que ellos puedan cantar. Eh, Eso, sobre todo, yo creo que esos dos aspectos son los que más uso. Bueno, y todos los otros conocimientos generales que tiene un profesional como un fonoaudiólogo, por ejemplo, de habilidades cognitivas, también uno conoce un poco del desarrollo psicomotriz, etcétera. Entonces ahí yo lo ocupo mucho, son herramientas muy útiles. Em,
¿En algún momento se quiso retirar de la carrera? En mi caso, sí. Como yo les contaba, yo no hice la carrera continua, hice primero los primeros 4 años de licenciatura en la Universidad del Biobío. Luego de eso estuve fuera y me dediqué al aspecto musical. Aproveché a hacer un diplomado y otras cosas, y luego de eso ya volví acá a la universidad para terminar la práctica profesional. ¿Qué aspectos emocionales se trabajan en el área de canto? Aspectos emocionales, todo. Bueno, en la parte de la música siempre va involucrado mucho a las emociones, porque también son vibraciones y también están, mucha música también está asociada a la memoria emotiva y también a la armonía. Entonces, lógicamente siempre, sobre todo en la parte interpretativa, las emociones están absolutamente ligadas al canto y a la música en general. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los factores externos que influyen para los niños más pequeños a la hora de enfrentarse al canto? Los factores externos, yo creo que el factor externo más importante en los niños en el canto, bueno, uno es crearle como este oído musical o desarrollarle estas habilidades que tienen que ver con el factor externo que ellos han estado siempre sometidos desde pequeños. Por ejemplo, a la estimulación auditiva de obras de buena calidad, de música de buena calidad, a la literatura, etcétera, que lo más importante es que sea de buena calidad. De hecho, hay estudios de Suzuki que hablan de que cuando los chicos desde edad prenatal se les pone cierta obra de música para que escuchen mientras duermen, comen, etcétera, ellos a los 10 años ya han desarrollado el oído absoluto. Entonces tiene que ver mucho con los estímulos que también del ambiente en que estén ellos desarrollándose. Eso es un factor externo súper importante, el ambiente en general a que los niños se sometan. Y el otro factor importante, yo creo que a la hora del canto, y que es el más radical en la mayoría, es la vergüenza, así como de cómo ellos son capaces de enfrentarse a sus pares, a los otros para cantar. En los niños se da mucho también, bueno, se da mucho más en los adultos en realidad, pero con los niños también pasa eso, como el factor externo es el par que lo está escuchando. Ya. Bueno, esta es una pregunta como más íntima. ¿Cuál fue el ramo que se le hizo más complicado? ¿Y cuál fue su motivación para poder superarlo? La asignatura más compleja en la universidad, creo que fue bioestadística. Puede haber sido bioestadística, pero no porque se me haya, psiquiatría, pero no era porque se me haya hecho difícil como así el contenido, sino fue por un tema de que no me gustaban. Entonces, no me fueron complejos, pero sí creo que fue los que más me hacían sufrir un poco porque los dejaba a última hora le tenía otra recepción frente a ellos. Ya. Y bueno, para finalizar la ronda de preguntas, ¿qué consejos les podría dar a los alumnos del primer año de la carrera de fonoaudiología? Consejo de primer año, que estudien siempre antes, no, que consejo de que no se sientan limitados a un título para poder desenvolverse. En mi caso, yo soy fonoaudióloga de profesión, pero no me dedico directamente a eso porque el campo también es muy escaso, entonces tiene que ver de cómo cada uno se individualiza profesionalmente, que hay campos mucho más abiertos y que el título puede ser una vía para desarrollarse en otras áreas, no necesariamente en las que las están formando. Eso. Muchas gracias. Bueno, Francisca, ya con esta ronda de preguntas nos dimos cuenta como grupo que eres una gran profesional en tu ámbito también laboral y queremos agradecerte por hacernos parte de eso, agradecerte por contestarnos las preguntas, por darte un tiempo para compartir eso con nosotras. Agradecerte también por tu tiempo y ahora vamos a
voy a dejar a Claudia, que nos va a terminar la entrevista. Ya, para concluir esta entrevista con la fonoaudióloga Francisca Carrasco, egresada de la Universidad Pedro de Valdivia en el año 2018, la cual fue componente de nuestro trabajo en donde pudimos conocer los roles fundamentales de la fonoaudiología. Para poder trabajar como futuras profesionales. Teniendo en cuenta nuestra apreciación personal, el trabajo realizado nos resultó muy interesante, ya que nos ayuda para poner en práctica nuestras habilidades y nos prepara a afianzar los conocimientos previos a un profesional. Podemos decir que la fonoaudiología incluye conductas individuales y colectivas encaminadas a la protección y recuperación de la salud de la población en los aspectos de lenguaje, voz, audición y motricidad oral. Debemos tomar en cuenta el conocimiento de la fonoaudióloga Francisca, ya que esto nos ayuda a tener nuestra herramienta necesaria para nuestro desarrollo profesional. Bueno, chiquillas, gracias a ustedes por la invitación. Espero que les sirva, que les vaya bien, que se motiven con la carrera, aprovechen, disfruten el proceso y como les decía, no se desanimen más adelante y no se encierren solamente en la parte profesional que les van a enseñar en la universidad, sino que hay un campo y una visión mucho más amplia de lo que se puede hacer con los conocimientos que pueden adquirir. Entonces, ahí depende de cada una. Y gracias también a esta entrevista, usted nos da herramientas, motivación, nosotras como primer año, porque igual es complicado, a veces igual queremos ya hasta aquí, pero no, esto igual nos sirve para poder informarnos, saber cuál fue su experiencia, y eso es totalmente para nosotras, nos llena para poder seguir, avanzar y completar nuestro año educativo de muy buena manera, así que muchas gracias. Qué bueno. Muchas Mucho gracias. éxito, ánimo.